Vamos a continuar, periodo tan complejo, tan largo, que la guía trata de resumir a punta de fechas, porque es demasiado extenso lo que se vivió. Laureano Gómez, Rojas Pinilla, los movimientos de insurrección, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de, el día de hoy, pues, todavía nos falta, al menos como para abordarlo con altura y suficiencia para que no nos queden como tantas dudas frente a este periodo. Analicemos un poquito inicialmente algo que ha desangrado el país, que generó muchas luchas políticas, que generó tendencias políticas, bueno, que ha generado muchos cambios también dentro de nuestra sociedad, trae una nueva constitución también, es decir, ha generado cambios positivos, negativos, pero cambios al fin y al cabo, ¿cierto? Entonces, cuando uno quiere analizar, vamos a analizar inicialmente la, las insurgencias en Colombia, ¿cierto? Los movimientos insurgentes. Y luego analizaremos un poquito Laureano Gómez, ¿no? Y a Rojas Pinilla. Vamos a tratar de llegar hasta donde más nos dé, ¿cierto? Si no, pues no hay afán, ¿cierto? Mi papá decía que de la carrera solo queda el cansancio, entonces hay que analizar y estudiar todo como en su justa medida. Pensando un poquito en la insurgencia en Colombia, yo creo que hay que verla siempre desde los aspectos de la sociología de la violencia, desde los aspectos de la economía política de la guerra. Sabes que la guerra es una economía política, eh, desde la historia de las ideologías políticas también, porque ahí hay una historia de las ideologías políticas, el comunismo, el capitalismo, ¿cierto? Eh, y hay que también entender que las guerrillas colombianas no surgen o no aparecen como fenómenos homogéneos, ¿no? O como islas, ¿no? Como islas sui generis, no. Al contrario, yo creo que los movimientos guerrilleros en Colombia son una respuesta social, histórica, a las transformaciones que el mundo rural venía dando en ese momento, ¿cierto? También porque el sistema político estaba muy cerrado, o era liberal o era conservador, ¿cierto? Y los dos, pues, cuál más perversos en ese instante. Eh, También influye que estamos en plena Cold War, ¿no? En plena Guerra Fría. Entonces las dinámicas de la Guerra Fría, capitalismo versus comunismo, también estaban marcando el paso en ese instante, ¿cierto? Y, eh, y el surgimiento también de las economías ilícitas. Entonces, miren que todo está como revolviéndose ahí, como un caldo de cultivo, ¿no? Que se va a conjugar para, para dar esa explosión social de esos movimientos de insurgencia. Mm, el surgimiento entonces y evolución de las organizaciones guerrilleras en Colombia, uno la podría como más o menos clasificar en torno a unos ejes ideológicos estructurales, ¿cierto? Por ejemplo, por un lado estaría como la parte agraria comunista, ¿no? Por otra estaría el grupo foquista guevarista, ¿cierto? De Ernesto Guevara de la Serna, y el foquismo, ya les expliqué en el billete, porque se acusa obviamente a Fidel Castro, porque el man creía en el foquismo, entonces obviamente matar al caudillo, el pueblo hacía la revolución, él se imaginó toda una cosa muy distinta. Así que no digo que fue él, pero hace parte de las teorías y el billete no lo mucho más elocuente que yo lo denuncia. Y también está esa matriz maoísta, ¿cierto? De Mao, de los chinos, ¿no? Y también esa parte urbana nacionalista que será el M-19. Entonces, empecemos un poquito como dónde inició todo esto, ¿cierto? Como cuál es el punto de partida de las fuerzas de insurrección. Mm, el primer punto de partida, el germen histórico de las autodefensas agrarias, ¿no? Hasta el surgimiento, pues,
de la Guerra Fría entre el 48 y el 64, que uno puede como ubicar ese periodo, uno, digamos que el conflicto armado contemporáneo tiene esas raíces en la época de la violencia. Entonces, ubiquemos la época de la violencia, 1948, muerte del caudillo. Eso ya lo estudiamos en la lección anterior. Entonces, y claro, con la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, tras su asesinato, empieza esa violencia bipartidista, ¿cierto? Eh, Empiezan la resistencia agraria comunista, porque obviamente se entregan armas a los campesinos, se forman autodefensas campesinas, auspiciadas por el gobierno, nada que ver, pues como que no, no, el gobierno auspició todo esto, el gobierno fue que les dio las armas. Y luego viene esa operación terrible en Marquetalia en el 64, esa respuesta estatal, y con esto vendrá el nacimiento de las FARC. eh, Así que bueno, eso terminó mal, ¿cierto? Entonces vamos a empezar un poquito como a entender ese periodo. Entonces, de un lado, vamos a tener lo que nosotros hemos denominado como guerrillas liberales, ¿cierto? Como esas guerrillas liberales. Eh, ¿Qué se entiende como por esas guerrillas liberales? Es que en la década de 1950, ¿cierto? Habían unos campesinos que eran liberales y estaban armados, ¿cierto? Y estaban liderados, recuerden que ya les dije que se refugiaron en los llanos orientales y que estaban liderados por una figura grandiosa para los llaneros, ¿cierto? Como uno de sus ídolos llaneros, y es Guadalupe Salcedo, ¿cierto? Que es un ícono de los llanos orientales. Y ellos van a combatir al gobierno conservador. Entonces resulta que se da una amnistía en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla en el 53. La mayoría se había desmovilizado, pero los núcleos vinculados al Partido Comunista Colombiano pues mantuvieron las armas, y esos serán los que, bueno, después van a fundar las FARC. Pero quiero que sepan que primero fueron indultados y que fueron perdonados. Eso, a ver si hay un documento oficial, un momento, mm, gracias a Dios, pues tuve la fortuna, no sé si fortuna, mentira, sí fue la fortuna, porque no todo el mundo estuvo ahí. En algún momento, cuando se hicieron los diálogos de paz en San Vicente del Caguán, yo tuve la oportunidad de acompañar la preparación de esos diálogos con Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo y con el nuncio apostólico y una comisión de la iglesia que fueron los encargados de organizar eso. Nosotros éramos solo testigos, es decir, pues nosotros éramos como los secretarios, pues los esclavos, ¿cierto? Porque estábamos becados por la iglesia. Yo estudié parte de mi maestría becado por la iglesia, entonces uno de las, como la alfabetización, ¿cierto? Como paga uno. Entonces me tocó ir por allá a San Vicente del Caguán. mm, y estuve pues como y además porque en esa época pues el porcentaje poblacional que hacía maestrías era muy escaso, entonces obvio nos llevaron a nosotros, y porque estudiamos política y ese tipo de cosas, entonces nos llevaron, conocí a Raúl Reyes, conocí a todos, pues a muchos de ellos en su momento, y organizaron pues la mesa, y el documento que se leyó, que es el que llaman el documento de la silla vacía. Voy a buscárselos aquí, es un documento oficial. Denme un segundito porque me demoro dos instantes, porque es súper interesante, porque la manera en cómo el conflicto Manuel Marulanda Vélez es muy distinto al relato que nos cuentan, o sea, porque en toda historia hay dos versiones, ¿cierto? Nosotros tenemos la versión del Estado, guerrilleros malos, ustedes son lo peor del mundo, bla, 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 y lo son, de hecho, pues, pero más allá de eso es que el man cree tener unas razones que justifican su lucha, ¿cierto? Voy a mostrarles el man que creía que justificaba su lucha. Denme un instante, aquí yo busco. eh, y ya, espero que cargue aquí. PDF, no, Penut, no me aparece. Porque ya no está disponible. Ya como todo hay que pagarlo, ya nada está disponible para que la gente no, ya no está disponible libremente. Ya no está disponible. Yo el físico lo regalé, pues se lo regalé a una gente que estaba estudiando, y a ver si este abre. No, pero es que eso debería ser libre, porque eso es dado por Naciones Unidas.
Debe ser gratis, no, paga, hay que pagar ya. Uy, no, el mundo como ha cambiado, hasta hace 6 meses esto era gratuito y ya hay que pagar, qué tristeza. Yo, si el PNUD lo tiene gratis, espérate, PNUD, PNUD, vamos a ver si lo tiene gratis el PNUD. No, pues madre, ya está. Pues me sorprende, me sorprende que ya todo esté, uf, qué tristeza. No, me imagino que ya no conviene como leer esas cosas o qué era. Sí, a ver, veo, tal, informe de desarrollo humano para Colombia, Programa de Naciones Unidas. Vamos a ver si me abre. No, no abre el texto, ya no está disponible. Lamento haberles prometido algo, pero estaba disponible porque es un texto público, porque es un informe público que no debería ser cobrado por ninguna parte, porque eso es público, eso es un servicio que prestó el Estado, es decir, las Naciones Unidas se lo entregó al mundo y cómo no lo van a cobrar. O sea, a mí eso sí me preocupa que ya el mundo como en qué está, o sea, ya todo pues pagado cuando son cosas que Naciones Unidas le había regalado al mundo. Yo lo debo tener por ahí en alguna otra parte, pues en digital, que por eso fue que lo regalé, porque lo tengo digital, pero no sé dónde está en el computador de mesa y no, no, ya ni prende, pues, entonces no tengo acceso. Pero va a contarle más o menos lo que el man dice, o sea, es que quisiera leer eso porque es por unos marranos, o sea, es que dices que nos mataron, se nos robaron 300 marranos, 200 aves de corral y lo que teníamos en el granero, pues básicamente todo, o sea, en el campesino que te quiten los marranos, que te quiten las aves de corral, pues los pollos, ¿cierto? Te quitaron todo, o sea, antes, obviamente, incluso él dice, bueno, y porque también les habla un poco de que no tenían puentes ni nada, entonces él dijo, no, vea, si nos cuadran, esto le vale 5 millones, ¿cierto? Al Estado. Y entonces, el Estado se niega a darle los 5 millones y obviamente por eso es como el conflicto. Es muy interesante porque en la mente de él es un campesino, o sea, a veces no entendemos que él es un campesino que perdió todo. Y perdió todo, es que él y los amigos, por el ataque del ejército, perdieron sus marranitos, sus aves de corral y les tumbaron el puente. Entonces él dijo, no me hacen el puente, me vuelven mis marranos, me vuelven mis cosas, les vale 5 millones. Bueno, ¿cómo lo vamos a cuadrar? No cuadramos, entonces tengan la guerra. Quisiera habérselo leído y lamento muchísimo que ya no esté disponible de forma gratuita el texto del PNUD. Me duele sobremanera, de verdad que me sorprendió esto. Voy a mirar aquí en un último lugar que posiblemente, mm, a ver si lo deja, creo que read full text. Vamos a ver si me permite al menos acceder, no a descargarlo, pero sí al menos a leerles el fragmento, porque a veces uno mira el conflicto de lo que le cuentan la historia, pero no es de las palabras de los autores, ¿no? Y esas son palabras de Manuel Marulanda Vélez, de por qué, recuerden que él no fue, ¿no? Nosotros estamos ahí, y él no fue al inicio de los diálogos, él lo que hizo fue que mandó ese texto, ¿cierto? Y ese texto es por eso como que, bueno, a él le preguntan como que, ¿por qué usted cree que empezó el conflicto? Él dice, no, empezó por esto. No deja revisar. Full text, Hotman, no deja. Eso se llama, queremos una página web sin repetir. Bueno, ya me acordé del título. Espera y verá que si los encuentro. Es que de pronto está publicado en otra parte también. Queremos una... Sí, yo creo que sí me lo voy a encontrar.
No, como que no soy el... Perdón, ahí me disculpo, pero me sacó me sacó de la llamada. No sé qué habrá pasado, pero me sacó de la llamada. De más que por estar consultando ese texto, buscándoselos. Aquí. A ver, veo si apareció. Entonces, voy a buscarlo en PDF, archivo de Chile. Vamos a ver si aparece, pero ya se los había encontrado, pero se llama Queremos una paz sin hambre y sin represión. Nunca olvido ese texto. Ah, miren esta, aquí está. Voy a compartirles la pantalla. Mm, Voy a compartir. Ah, no lo deja abrir. Ve, esto está muy raro. O sea, no lo deja abrir y me quiere sacar de lo que estoy haciendo. Muy extrañamente, esas cosas están pasando en vivo y en directo. Voy a tratar de compartir la pantalla para que vean que sí lo saca uno, para que no vean que me lo estoy inventando. Miren si les comparte. Si lo están viendo, es que no sé si están viendo. No sé si ustedes pueden No, verlo. profe, no se ve. No. Mira, muy extraño. Yo estoy compartiéndolo en ese instante, como cuando comparto la guía y no, Ahora sí, profe, ya. ya, bueno, me estaba preocupando, pues ya, esto, entonces les voy a leer como una partecita y miren que esta es la instauración, estas son las palabras de Manuel Marulanda Vélez, ¿cierto? Y, pero no logro ver acá. Ahora, aquí es donde él dice que fue amnistiado, mire que él dice, pero yo pongo esto más grande porque yo ya no veo a esta edad, ya me cuesta un poquito ver las cosas. Dice, quien promovió el fogoso debate en el Congreso contra estas para justificar la represión, mientras no lo hizo con la República Independiente situada en Loma Linda, Meta, santuario norteamericano donde permanecía un gran número de ciudadanos de este país armados y sin ningún control estatal, a cuyo campamento no podían entrar generales colombianos, motivados por el doctor Gómez, o sea, Álvaro Gómez Hurtado, ¿cierto? El Congreso facultó al presidente y a los altos mandos militares, perdón, a Laureano Gómez, para que nos pasaran la cuenta de cobro por haber enfrentado a las dictaduras de Laureano Gómez y el general Rojas Pinilla. Miren eso, porque ellos fueron indultados, a pesar de haber sido nosotros amnistiados e indultados por una ley del Parlamento. Mire, huyendo de la represión nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia, Tolima, donde el Estado nos expropió. Miren lo que yo les digo, miren la causa. Fincas, ganado, cerdo, aves de corral, extendiendo esta medida a miles de compatriotas por no compartir la política bipartidista del Frente Nacional. De paso, le cerraron las puertas a nuevas corrientes políticas en vías de crecimiento, convirtiendo las elecciones en una maquinaria excluyente, solo para beneficio del bipartidismo liberal conservador, quienes eran los únicos que podían elegir a sus representantes, porque así lo consagraba la Constitución. O sea, esas son las palabras del man. O sea, el man dice que fue por unos marranos y unas aves. O sea, me quitaron mis aves, me quitaron mis marranos, entonces, bueno, aguanten ya, ¿cierto? Súper interesante las palabras en boca del mismo man, ¿cierto? De Manuel Marulanda Vélez Arias, tiro fijo, fundador del movimiento de insurrección FARC-EP. Él ve, digamos, la problemática de una manera como campesino, o sea, el campesino que pierde todo, el campesino que es después.
Disculpen, no sé qué está pasando, pero está fallando la conexión y tengo toda la conexión, toda la línea, pero está fallando. Se me cuelga la llamada. No sé si a alguno de ustedes también le esté pasando, pero se me está colgando la llamada. Les pido excusas, pues no sé hasta dónde me escucharon, pero puedo como medio repetir un poquito algunas de las cosas porque no me había fijado que me había quedado como paralizado pues ahí. Lo que puedo decir, como para que lo entiendan, es que digamos que la doctrina de seguridad de los Estados Unidos, que se llama el Plan Lazo, hizo que el Estado colombiano atacara a Marquetalia, que atacara a los comunistas, que atacara obviamente a las repúblicas independientes y que borrara el hecho de que el mismo Estado había promovido autodefensas para que en algún momento los defendieran, pero ahora ya no los necesitaban, entonces había que exterminarlos, ¿no? Ese es como el proceder del Estado. Históricamente así lo ha hecho, ¿cierto? Esa es como una de las lógicas, pues por más que uno quiera o no aceptarlo, pues esa es la cruda realidad, ¿cierto? Es que eh, así es, ¿verdad? Yo nunca voy a olvidar el momento en el que fuimos recibidos en la zona de distensión. Voy a contarles esta escena, ¿no? A mí nunca se me olvida. Mm, uno tenía que entrar, la entrada era como a las 4 de la mañana, entre 4 y 5 de la mañana solo se podía ingresar, y nosotros llegamos tipo 4 y 10, pues, tempranísimo llegamos ahí al inicio de la zona de distensión. Y como les dije, íbamos con el nuncio apostólico, como señor Alberto Giraldo, de la comisión, un compañero pues también que también era eh, becario, y cuando nos para la guerrilla, o sea, uno es como el susto, y además porque estamos, o sea, es que es 1900, o sea, son los 90, ¿cierto? Uno realmente era la época donde se moría, o sea, no es como ahora que la gente, no, era una época dura donde era muy fuerte la cosa y no importaba tu muerte, no importaba nada, entonces uno iba muy asustado. Y nos para la guerrilla a ofrecernos una cortesía. Ah, bueno, uno tenía que sacar un permiso, como una especie de visa, literalmente una visa, un permiso que decía la hora de ingreso, el día de salida y la hora de la salida, ¿cierto? Y decía, no la puedes perder porque eso te sirve para identificarte donde sea que vayas. Ese era como un permiso, una especie de visado, pues, dentro de nuestro propio país. Mostramos los permisos, todo estaba en orden, dijimos para dónde íbamos, con quién íbamos a hablar, entonces todo estaba perfectamente cuadrado. Entonces ellos nos ofrecieron una cortesía, o sea, como la bienvenida era un canelazo, como eran las 4 de la mañana era un canelazo. Nunca se me olvidó un canelazo delicioso, pues uno en la juventud, ¿cierto? Como, entonces un canelazo bárbaro con unos pedazos de queso, o sea, pero los pedazos de queso, no, nada, unos pedazos de queso, unos señores pedazos de queso, un queso delicioso además, de ese que se vuelve así. Ta. Y yo obviamente feliz con mi queso y tanta, pero Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, eh, en paz descanse, gran amigo mío, toda la juventud, en parte de mi formación, fue también aquí en la Bolivariana, también fue el canciller y pues el que me acompañó mucho tiempo, pues como profesor también, una erudición absoluta, Monseñor Alberto Giraldo. Y entonces, señor Alberto Giraldo, como me tenía tanta confianza de toda la vida, pues desde que yo era acólito, pues siempre en el pueblo, cuando él iba a las ceremonias, éramos amigos desde esa época. Entonces, Monseñor Alberto me dice, Chucho, comete este queso que yo no puedo comer queso. Y ahí mismo una guerrillera se dio cuenta que él me iba a dar el queso y le dice, momento, y le apunta a Monseñor Alberto Giraldo, o sea, le apunta con el fusil y le dice, se lo come. Nadie puede despreciar una cortesía que le está ofreciendo las FARC. O sea, ahí uno entendió que la vida de uno no valía nada. O sea, uno tiene que hacer lo que esa gente diga en ese instante. O sea, yo creo que ahí uno, fue uno de los momentos más simples, pero uno ante un arma, ante el poder, o sea, es que era un retén armado, usted de ahí no se escapa, usted no tiene escapatoria de nada, o sea, que ahí no, encomendarse a Dios, porque ahí no hay nada más de otra, pero el gesto se lo come. José Alberto Giraldo, con intolerancia a la lactosa, tuvo que comerse el queso que era cortesía de la guerrilla para poder ingresar a la zona de distensión. Y ahí entendí muchas cosas en ese ejercicio de,
de lo que para ellos significa el dar también, ¿cierto? Como que, así sea que te obliguen, pero entendí mucho como esa lógica, ya todo era, digamos que tenían cosas, bueno, tenían un sistema muy organizado en todos esos municipios que habían sido despejados, castigos también muy severos, ¿no? Pero después les cuento pues como esos castigos que tenían ellos allá, pero digamos que eso socialmente evolucionó mucho, ¿cierto? Eso cambió 100%. Entonces, vamos a pensar un poquito en la ideología de las guerrillas. O sea, ¿cuál es esa ideología de las guerrillas? Entonces, primero están las que luchan por la tierra, que son marxistas, ¿cierto? Por la reforma agraria, que son como las FARC-EP, que es una base campesina, y que su modo de lucha es una guerra de guerrillas, pero prolongada. O sea, no es una guerra de guerrillas peleamos y se acaba, no, es como que, bueno, hoy te doy un ataque, mañana otro, dentro de 15 días otro, y suavecitos se vienen suave 70 años, ¿cierto? Es porque no tienen afán, es una guerrilla que no tiene afán, ¿cierto? Porque ese es su estilo, es el estilo que escogieron para pelear, esa es la matriz ideológica, que son lucha agraria de corte marxista, ¿cierto? La base trabajadora es la pirámide de la sociedad. El otro es distinto porque son los helenos. El ELN es más foquista porque son de inspiración pues guevarista, Ernesto Guevara de la Serna, ¿cierto? Conocido como el Che Guevara. Ellos son de inspiración muy religiosa. En ese momento surgió lo que llamamos la teología de la liberación. Ya no los... La iglesia sacó en otro tiempo, hacía unas conferencias, unas reuniones a nivel latinoamericano. La primera de ellas, de hecho, se hizo en Medellín, ¿cierto? Es Medellín, Puebla, Río de Janeiro y Santo Domingo. Las cuatro grandes reuniones de las conferencias episcopales latinoamericanas, ¿cierto? Y salieron, obviamente, unos instrumentum laboris, así se llaman, documentos de trabajo, instrumentum laboris, para proponer cambios y transformaciones en la iglesia. Y una de esas cosas que surgió en esas conferencias de Medellín, Puebla, Río de Janeiro, sobre todo en Río de Janeiro, surge lo que llamamos la teología de la liberación. Entonces, la teología de la liberación que estaba teniendo era como un cristianismo, pero como un Jesús revolucionario, era la inspiración del Jesús que volteó las mesas de las monedas en el templo, ¿cierto? Ese Jesús que es peleador. Entonces, claro, es esa idea del Jesús revolucionario, el Jesús peleador, hizo que muchos fueran de esta inspiración. De hecho, Salvador Allende en Chile, así se llama, el mejor discurso de todos los tiempos de Salvador Allende, si quieren lo escuchan cuando puedan. Allende dice algo muy interesante, dice eso, que dice que lo que él busca y lo que él lucha dice, que respeta el cristianismo, pero el de Cristo que echó los mercaderes del templo. Eso es pura teología de la liberación. O sea, como para que entiendan que la inspiración de la teología de la liberación es ese Cristo enfurecido, enardecido, ¿no? Que voltea las mesas, ¿no? Que echó a los mercaderes del templo y que, no, están irrespetando. Entonces, esa idea de ese Jesús revolucionario, digamos que va a hacer que este movimiento de insurrección surja, de hecho, porque el cura Pérez es el que le dará toda esta ideología, ¿cierto? El cura Pérez, inspirado todo en la teología de la liberación, va a guiar estos caminos de los helenos. Y obviamente, pero los helenos son más, digamos, sectores urbanos, pero sus ataques tienen que ver con el petróleo y las riquezas naturales, o sea, como que herir por donde te duele, ¿cierto? Y por donde te duele es por la plata, y la plata viene del petróleo, pues en otro tiempo. Y hay otra guerrilla que... ¿Ah? Hola, hola, No, sigue, profe. dime, Yolanda, dime. Es que se me está entrecortando y no estoy escuchando muy bien. Hola. Profe, sigue, que se me activó el micrófono, Ah, perdón. ya, listo, no te preocupes.
Y la última de esas, digamos, de esos movimientos fuertes que marcarán la historia de nuestro país, es una que ideológicamente es urbana, pero es una guerrilla nacionalista, ¿cierto? Que encarna los valores propios de lo que significa el ser colombiano, de lo que significa la riqueza nacional, de no vendernos a extranjeros, de no tener deudas con los Estados Unidos para no hacer lo que ellos digan. Entonces, esos son los del M19, porque además estos no son campesinos. El M19 es pura gente estudiada, o sea, gente universitaria, clase media, que creen en las acciones mediáticas, es decir, en las acciones que hagan bulla, que la gente se dé cuenta. Entonces, claro, la época del M19 será una época de show tremendo, hace muchos shows, porque se roban la espada de Bolívar, porque se roban las armas del cantón de Bogotá. O sea, entonces ellos, digamos que hacían entradas muy espectaculares, ¿cierto? O sea, hacían cosas muy bien planeadas hasta la tragedia del Palacio de Justicia. Todos, a propósito, para que conozcan la verdad, al menos la investigación más reciente e impresionantemente hermosa sobre el M19 la pueden escuchar en un podcast que se llama Arcanos y Reyes, la mejor producción con los audios originales de todo lo que pasó en el Palacio de Justicia. El horror del Palacio de Justicia en audios para que entiendan la verdad detrás de un podcast increíble, censurado por todo, pero es el podcast de los mejores, Arcanos y Reyes, se lo recomiendo. Cuando estén lavando los platos, pongan Arcanos y Reyes para que se sientan en una película, más porque es narrado de una manera increíble. Creo que es lo mejor a nivel de historia que yo haya escuchado en muchísimos años. O sea, creo que desde la explicación, no, es que es lo mejor que he escuchado en historia, en un podcast. O sea, en un podcast es lo mejor, la mejor narración de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Es súper interesante. Arcanos y Reyes, el podcast, lo pueden ver, lo pueden escuchar en Spotify. Creo que ahí es donde lo escuché en algún momento. Pero no sé si se encuentra en otro lado, pues no sé dónde puede uno ver los podcasts. Yo lo vi ahí, Arcanos y Reyes, en Spotify. Se lo recomiendo sobre todo para que se enteren de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Entonces a ellos les gustaban las acciones mediáticas, lo que les diera cámara. Entonces vamos a analizar cada una de estas fuerzas de insurrección rápidamente. Entonces las FARC-EP, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, Ejército del Pueblo, ¿cierto? Su origen e ideología, digamos que ellas nacen formalmente en 1964 como un bloque, se llamaban Bloque Sur, ¿cierto? Estaban bajo el mandato de Pedro Antonio Marín, quien va a ser conocido como Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Recuerden que como ellos son bandoleros, la época de los bandoleros es la época de los grandes apodos, de esos apodos que daban miedo, que lo asustaban a uno de niño. Sangre Negra, ¿cierto? Miren, Tiro Fijo, eran como los apodos que le ponían a los grandes, ¿cómo le digo yo? A los grandes banderos de otros tiempos. Obviamente, Pedro Antonio Marín, pues Manuel Marulanda Vélez, está acompañado de alguien que se llama Jacobo Arenas, un ideólogo importantísimo, estudiado, que sí había estudiado. Manuel Marulanda Vélez es un campesino, Jacobo Arenas sí había estudiado, y obviamente ellos nacen con una orientación claramente marxista, leninista y con una vocación agraria radical. Eso es, digamos, las FARC, ¿cierto? Marxistas, leninistas de vocación agraria radical. Digamos que ellos van a ir evolucionando en su doctrina y en sus formas de operar. Digamos que en la séptima conferencia que se da en 1982, ellos van a redefinir su organización, ¿cierto?, de autodefensas a un ejército que busca la toma del poder central, y por eso es que le añaden el EP, ¿cierto? O sea, el EP les llega después, ¿cierto? Pero ellos querían tomarse el Estado por la fuerza. Digamos que el financiamiento cambió porque durante décadas, entre el 80 y el 90, las FARC pasaron de cobrar impuestos,
a volverse narcotraficantes, ¿cierto? Digamos que ellos cobraban cierto porcentaje por los gramos que salían, pero ellos dijeron, claro, porque como ellos controlaban los corredores, controlaban los laboratorios, prestaban vigilancia, pero ellos dijeron, hombre, ni más vos que fuéramos nosotros, pues produzcamos esto y nos quedamos con toda la plata, ¿cierto? Entonces, obviamente se vuelve una organización narcoterrorista. Ahí es donde ya puedes decir, son narcoterroristas, ¿cierto? Que se financian del narcotráfico todas sus actividades. Digamos que ellos intentaron hacer la paz varias veces. Por ejemplo, ellos tuvieron los diálogos de la Uribe en el 84, en el Caguán en el 98, que fue en el que yo pude participar hasta el año 2002, cuando llegó Álvaro Uribe, ¿cierto? Hasta ese momento. Entonces por eso como que esta partecita sí te la puedo contar pues como en vivo y en directo, porque realmente la viví, estuve allí con la iglesia en ese momento, que fue muy determinante en esos acuerdos, y que si no hubiese sido porque Leiva no pudo ejercer el rol que se le había destinado y que se tuvo que cambiar el comisionado de paz, yo creo que la paz se hubiera logrado en ese entonces, ¿cierto? Porque ellos respetaban profundamente a Álvaro Leiva, pero al final todo salió pues como no debía ser, y por eso incluso ustedes vieron que aunque Álvaro Leiva terminó enemigo de Gustavo Petro en su momento, Álvaro Leiva es posiblemente la persona que más sepa en Colombia de la historia de los movimientos de insurrección en Colombia, y todos los movimientos de insurrección, todos, sin lugar a dudas, le sentían un profundo respeto porque entendían que él los comprendía y que él era el vocero que podían llevar, que podía llevar lo que ellos querían ante cualquier gobierno, y que creo que él fue el que empezó ese diálogo en el gobierno de Pastrana, pero como apareció un escándalo que lo sancionaron para ocupar cargos públicos, entonces no pudo ser el delegado de paz, y bueno, todo se terminó re mal. Y todos sabemos cómo terminó los diálogos del 98, pero digamos que eso fue lo que pasó. Entonces, claro, tras sufrir una fuerte degradación militar a manos del Estado, pues cuando surge el Plan Colombia en el momento de Andrés Pastrana, pues y surge la política de seguridad democrática, en el 2016 van a firmar pues una paz, pero todos sabemos que eso terminó mal. Ellos terminan con un partido político, con algunas curules en el Congreso, pero que no pudieron refrendar en el periodo actual. Pero creo que ese es como un recorrido de las FARC. Veamos los helenos. Los helenos son, digo yo, un tris distinto, porque su ideología también nacen en el 64, pero esta es más de estudiantes universitarios que fueron formados en Cuba, ¿cierto? Por ejemplo, estaban los hermanos Vázquez Castaño, y como ellos estaban influenciados por esa revolución cubana, por el foquismo de Ernesto Guevara de la Serna, y por toda la teología de la liberación, entonces ahí aparece un personaje para ellos muy interesante, que es el padre Camilo Torres Restrepo. La historia de Camilo Torres es muy interesante porque, bueno, ojalá uno tuviera tiempo de contar una historia tan maravillosa como pues porque su vida fue, incluso porque él estuvo casi que de candidato presidencial, o sea, es un man estudiado, inconforme con ciertas cosas, cuestionó el poder político. Hay un documental fascinante, pero esa película hay que pagar para poderla ver, porque hay que pagarle Saico y a Simpro, y no la prestan, hay que pagarles ahí cosas. Pero yo la pude ver porque la vi en un foro, en una cinemateca, la historia de Camilo Torres, así se llama, hecha por el mejor documentalista del país, y entonces, bueno, hay una historia muy bonita de Camilo Torres, y lo que digo es que este señor en la primera incursión muere, o sea, en la primera no le dio para más, ¿cierto? Porque él decidió ya dejar la vida política y se dedicó a las armas, y bueno, en la primera ahí mismo quedó. La incorporación entonces, digamos, y su temprana muerte, es que murió muy temprano, en combate en 1966, él era sociólogo, ¿cierto? Él le dio al ELN algo que no tenía, y es el discurso ético, le dio el discurso religioso. Él hablaba un poquito del amor eficaz, ¿cierto? Él hablaba de la defensa de las comunidades populares, ¿cierto? Ese discurso bastante atractivo que tenían los helenos en otro tiempo. Y obviamente la estrategia de financiamiento, históricamente, obviamente, como están en zonas petroleras, en zonas mineras, en Arauca, en Catatumbo, en el sur de Bolívar, ¿cierto? Ellos basaban sus ingresos en la extorsión a las multinacionales energéticas, ¿cierto? Ellos volaban oleoductos, Caño Limón Coveñas, secuestraban,
posteriormente se dedican a la minería ilegal y luego llegan al narcotráfico, así que ya ellos, bueno, ya sabemos cómo termina pues todo lo que, terminan igual que las FARC, ¿cierto? Terminan igual que las FARC. Y el M-19, debo hacer una palabrita ahí sobre el M-19, el M-19 es muy interesante porque nace en el 74, pero ¿por qué nace en el 74? Sino que es que no he llegado a lo que voy a contar ahorita, pero este capítulo es muy interesante porque es que es decisivo para entender Colombia. Y miren que el M-19, cuando nace en el 74, lo hace porque hay un fraude electoral. O sea, el 19 de abril de 1970 hay un fraude electoral contra la ANAPO. La ANAPO es el movimiento de Gustavo Rojas Pinilla, que había sido dictador, ahorita hablamos de, no, ya no nos dio, pero la próxima clase vamos a hablar del dictador Rojas Pinilla, porque todos creían que iba a ser un dictador de los malos y terminó siendo bueno, ¿cierto? Entonces, tanto así que formó un partido político que se lanzó, que se lanzó y que le robaron las elecciones aparentemente. Entonces, su matriz ideológica era nacionalista, lo que llamamos la izquierda democrática, urbano, compuesta obviamente predominantemente por estudiantes, por gente de clase media, estudiada, ¿cierto? Entonces, el M-19 va a surgir. Entonces, ¿cómo pasa eso? Aunque la próxima clase es que lo cuento despacio, pero simplemente las elecciones, hasta una hora, las elecciones en ese entonces era hasta las 7 de la noche, pues que se daba el resultado final, y como a las 6 y, no sé, 40, ¿no? Se va la energía, y hasta ese momento va ganando el general Rojas Pinilla, y a las 7 que vuelve la energía, porque antes se iba la energía en toda Colombia, ¿cierto? Cuando se va la energía y vuelve la energía en toda Colombia, el ganador era Misael Pastrana. Entonces todos dicen, ¿cómo así? Cerraron las elecciones y eso inspiró a que el M-19 fuese un movimiento que es una respuesta a ese fraude electoral que se vivió en 1970. ¿Cuál era la estrategia de acción del M-19? ¿Cierto? Ellos lo que buscaban era acciones directas, pero lo que llamamos guerras simbólicas, ¿cierto? Ellos buscaban más guerras simbólicas. Pero les decía que ellos eran más mediáticos que otra cosa. Explico. A diferencia de las guerrillas, digamos, rurales clásicas, como las FARC y los helenos, el M-19 utilizaba su inteligencia urbana, ¿cierto? Utilizaba lo que llamamos la propaganda masiva. Ellos utilizaban las acciones de alto impacto mediático. Como les decía, por ejemplo, en el 74 se roban la espada de Bolívar, se roban las armas del Cantón Norte en el 79, se toman la embajada de la República Dominicana en 1980, que es un episodio increíble de la historia colombiana. Entonces, ellos van a tener, claro, tragedias grandes y una desmovilización, porque en el 85 se perpetró la toma del Palacio de Justicia, que es que obviamente el Estado recuperó a sangre y fuego, ¿cierto? La fuerza pública. Creo que es el episodio más oscuro, porque no sé si ustedes se dan cuenta que esta tragedia hizo que se declarara un estado de excepción, que es el estado de emergencia económica, ¿cierto? El estado de emergencia. Y se requieren ciertas condiciones para declararlo, ¿cierto? Porque ahí es cuando el Ejecutivo obra excepcionalmente y se le entregan facultades para que haga muchas cosas que, digamos, hay un dinero destinado a X cosa. En el estado de emergencia puedes coger ese dinero y utilizarlo para la emergencia. Ojalá sí se use para la emergencia, pero muchas veces no se usa para la emergencia y es donde se embolata el dinero, ¿cierto? Pero lo que voy a decir, cuando fue en el 86, Belisario Betancur, en el 85, Belisario Betancur había decretado un estado de excepción, ¿cierto? Un estado de sitio, el estado de sitio, un estado súper oscuro. Porque en el estado de sitio se toman decisiones donde es como el Führer, que funda la ley pero no es cobijado por la ley. Entonces miren que aunque llamaron a juicio a Belisario Betancur, no lo pudieron condenar por las acciones porque él obró en estado de excepción. Es decir, por más que el Estado es culpable de lo que pasó en el Palacio de Justicia, no justificó nada lo que pasó pues, con el M-19 ni nada de eso, ya, pero los que toman a sangre y fuego
y vean Arcanos y Reyes, la orden viene directamente del presidente. Dice, no maten a todo el mundo que hay allá, ¿cierto? Dice, no, es que los magistrados están negociando, que van a salir en paz, que por favor no les disparen, que van a salir con ellos, van a salir con las manos en alto. Y le dice la orden, o sea, y pueden escucharlo en Arcanos y Reyes, da la orden, no maten a todo el mundo allá, disparen. Y eso es lo que pasa, ajustician a todos dentro del Palacio de Justicia. Por eso es que hay relatos, bueno, todo relato tiene dos versiones, y una es la que nos han contado y otra cosa es la que uno puede, después de años de investigación, se puede dar cuenta uno que lo que pudo haber pasado es distinto y que incluso el único condenado que es el capitán, ¿cierto? Cuando dice, que le dice, capitán, salve usted la patria, ¿cierto? Ese es el emblema de ese día. Y él dijo, salve la patria, maestro, yo salvé la patria, ¿cierto? Y él es el único condenado, pero lo condenaron después de ser general, o sea, él era capitán en aquel entonces y lo condenaron como general. Pues obviamente él estaba aceptando la responsabilidad y sacrificando al soldado que cumplió la orden, pues porque al final él solo obedeció lo que el presidente le dijo, así que realmente el culpable era el presidente, pero el presidente obró en estado de excepción, así que en estado de excepción puedes hacer lo que te dé la gana. Pues al menos en el 86. Por eso es que la Constitución del 91 reformó el estado de sitio para que ningún gobernante pueda hacer lo que le da la gana en el estado de sitio, porque ahí era donde lo desaparecían a uno y pasaban mil cosas, pues, cuando existían el F2 y todos los que mataban y hacían cosas, pues, en el país. Ustedes saben, pues, esa historia mejor que yo. Entonces, ahora, entonces, en el 85, cuando se toma el Palacio de Justicia, a sangre y fuego y todo lo que pasó ahí, que es un episodio súper oscuro, obvio empieza el desprestigio del M-19, pero en 1990 el M-19 fue pionero en firmar un acuerdo de paz con el Estado, un desarme total, y ellos impulsaron la Asamblea Nacional Constituyente que va a terminar en la Constitución del 91. Por eso es que, si ustedes ven, la mayoría de los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente son desmovilizados del M-19. ¿Cierto? Elegidos democráticamente por el pueblo colombiano, ¿cierto? No es como que hoy en día todo el mundo habla mal y eso, pero en el instante la gente amaba a sus guerrilleros, tanto así que era candidato presidencial, iba de tercero, la gente quería que él ganara, ¿cierto? Y que si no lo matan a tiempo, que por eso es que lo matan, porque estaba en ascenso, ya casi que estaba como a un par de puntos del segundo, y dijeron, no, si este guerrillero no sube, entonces Pablo más bien lo mandó a silenciar. Entonces era un momento en que Colombia pedía un cambio y ese cambio estaba proviniendo del M-19, pero todo eso terminó mal. Pero el aporte político de ellos tiene que ver mucho con la Constitución Política de 1991. Y la última, el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación. Su ideología, aunque ellos aparecen en el 67, un poco más tarde que los otros, pues que los clásicos, ¿cierto? Ellos van a ser el brazo armado del Partido Comunista de Colombia, ellos son marxistas, leninistas, ellos adoptan la doctrina de Mao, que es la guerra popular prolongada, ¿cierto? Así se llama guerra popular prolongada, que va desde la ciudad, desde el campo sales, atacas la ciudad y regresas al campo. Ellos tuvieron un arraigo muy fuerte en la zona de Urabá antioqueño, en el nordeste del país. Casi toda su estructura se desmovilizó en el 91 y ellos crearon un movimiento político que se llamaba Esperanza, Paz y Libertad, ¿cierto? Y creo yo que una fracción minoritaria no se acogió al acuerdo, y mutó hacia una organización vinculada con el crimen organizado en el Catatumbo, ¿cierto? Una banda criminal, ¿cierto? A una BACRIM. Así que bueno, a ver, digo rápidamente acá, eh, las economías ilícitas, la cocaína, van a ser el motor del conflicto, van a ser esas, ¿cierto? Ese gas inflamable que va a hacer que sea tan difícil acabar con esto, porque pues donde hay tanta plata de por medio, pues es muy difícil que eso se acabe, la gente no renuncia tan fácilmente al dinero. Y creo yo que lo último que puedo decir de estos movimientos de insurrección es que digamos, estos movimientos o estas confrontaciones entre el Estado y los movimientos guerrilleros, los únicos que realmente pagamos el precio somos la población civil, o sea, fuimos los que fuimos secuestrados, fuimos los que somos víctimas de reclutamiento forzado, de las minas antipersonas, esto desarticuló todo el tejido social rural, alimentó el surgimiento de los paramilitares, o sea, yo creo que todo esto es el origen
de todo el mal que le ha pasado a este país, de toda la sangre y el dolor que hemos padecido. Bien, espero que estas notas iniciales, pues, frente a estos movimientos de insurrección que surgieron en esta segunda mitad del siglo XX y que marcaron y que marcan el paso de la historia de nuestro país, les sirva a ustedes para ser siempre mejores ciudadanos y que obviamente siempre tengan mejores fuentes de información y con ello mejores elementos para tomar sus propias decisiones. Les deseo una bonita noche, que les acabe de ir súper, súper bien. Un abrazo, pues. Chao, chao. Bueno, chao, chao. Chao, Que profe. estén muy bien. Chao, profe.